Hola de nuevo, cracks. En esta ocasión ahora vamos a ver cómo podemos descomponer en sus respectivos componentes en el plano un vector. Comencemos. En ocasiones lo que sucede es que nosotros tenemos un vector A, del cual conocemos su módulo. Conocemos el módulo de A, cuánto mide. Puede ser que nos den quizás una velocidad, una fuerza que nosotros conozcamos, pero no conocemos sus componentes. No conocemos a en X y no conocemos a en Y. Y necesitamos nosotros algunos de esos componentes. Es por eso que nosotros vamos a descomponer estos vectores, conociendo el módulo del vector y un ángulo. Vamos a llamarlo alfa. Entonces, vamos a ver cómo podemos hallar. De la misma manera como hicimos en el video pasado, donde explicamos cómo hallar la magnitud de un vector, vamos a trasladar este vector A en Y, la componente vertical, a este lado. Trasladamos ese vector formando un triángulo rectángulo. Ahora, ¿qué es lo que tienes que recordar para eso? Las razones trigonométricas, te las voy a poner acá. El famoso SOHCAHTOA, mira. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso del SOHCAHTOA? Ahorita te lo voy a explicar, mira. Esta S quiere decir el seno. El seno de este ángulo, el ángulo alfa, va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, ¿cuál es el opuesto? En este caso es A en Y sobre la hipotenusa. Entonces, ahora, la C es el coseno. Entonces aquí lo vamos a poner. Esto representa al seno, esto al coseno y esto a la tangente. Bien, tenemos seno, coseno y tangente. La O significa cateto opuesto. La letra A significa cateto adyacente. Adyacente al ángulo. ¿Qué quiere decir? Que está pegado al ángulo. Entonces, veamos cómo hallamos nosotros las componentes en las coordenadas A en X y A en Y de este vector. Mira, aquí lo vamos a poner. El coseno ¿de qué? Del ángulo, de este ángulo. Coseno de alfa va a ser igual ¿a qué? Al cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente? Es el que está al lado, ¿no? Al lado del ángulo. ¿Cuál está tocando al ángulo? A en X. Entonces el adyacente es A en X. Es igual a en X, que no conocemos, sobre la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? Es A, pero A sí lo conocemos. A no nos tienen que dar, es la magnitud de este vector. Entonces, la hipotenusa es la magnitud de A. ¿Y nosotros qué es lo que estamos buscando? El componente en X de A. Entonces, este ya lo conocemos. Y el coseno del ángulo también lo podemos calcular porque tenemos el ángulo. Entonces, despejando esta letra de aquí, A en X, tenemos que la coordenada A en X del vector es igual el módulo de A, va a ir a multiplicar al coseno. Entonces, vamos a tener que el módulo de A por el coseno del ángulo alfa. Y eso lo vamos a anotar aquí. Tenemos A en X va a ser igual a lo que hemos hallado. Esto de aquí. El componente en X va a ser igual a la magnitud del vector A por el coseno del ángulo. Ahora, ¿cómo vamos a hallar nosotros el otro componente? A en Y.
Vamos a hallarlo con esta función de aquí, la función seno. Lo vamos a desarrollar aquí. Nosotros sabemos que el seno, ¿de qué? Del mismo ángulo. Seno de alfa va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto? Es el que está mirando al ángulo, de frente, al frente del ángulo. Tenemos aquí alfa y el que está al frente, opuesto al ángulo, es A en Y. Entonces, ese es el cateto opuesto. Entonces, es A en Y sobre la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? Es A, la magnitud de A. Entonces, reemplazamos aquí la magnitud de A. Nosotros conocemos el seno de alfa, lo podemos calcular, tenemos alfa. Tenemos también la magnitud del vector. Solo nos quedaría saber la componente en Y. Y para eso solamente despejamos esta expresión. Y tendríamos que A en Y es igual. Esta magnitud de A va a multiplicar al seno y tendríamos que es igual a la magnitud de A por el seno de alfa. Entonces, de esa manera nosotros calculamos la otra componente, componente vertical, componente A en Y. La magnitud de A por el seno de alfa. Bien, entonces veamos este ejemplo. Vamos a descomponer estos vectores. Este vector A que vale 25, tenemos la magnitud de A entonces. Vamos a hallar la componente en X y la componente en Y. Vamos a aplicar las fórmulas que hemos hallado hace un momento. Entonces la componente en X la vamos a hallar como la magnitud de A por el coseno de alfa. Entonces, ¿cuál es la magnitud de A? Es 25. 25 por el coseno de alfa. ¿Cuál es alfa? Este ángulo que vale 40 grados. Entonces, por el coseno de 40 grados. ¿Y esto cuánto sale? Vamos a ponerlo entonces a la calculadora. Es 19,15. Ahora la componente en Y es lo mismo, es la magnitud de A es 25 por el seno de alfa. Entonces, el seno de 40 grados. 16,07. Entonces, de esta manera hemos hallado aquí los componentes en X y los componentes en Y. Ahora, ¿qué pasaría? Fíjate esto. ¿Qué pasaría si nosotros no tenemos este ángulo de aquí? Más bien nos dan este ángulo de aquí con el eje vertical. Entonces tenemos este ángulo, lo vamos a llamar un ángulo gamma. Acuérdate, ya no sería el componente A en X el coseno, sino sería el seno. Y este cambiaría por coseno. ¿Por qué? Vamos a ver. Mira aquí, analicemos esto. ¿Recuerdas las razones trigonométricas? Muy bien. Entonces, decimos que vamos a plantear aquí nuevamente la función coseno y la función seno. En esta ocasión es seno de gamma. Tú puedes llamarlo alfa, beta, A, B, C, lo que tú quieras. Entonces, coseno del ángulo gamma es igual ¿a qué? ¿Qué es el coseno? Es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. En este caso, ¿cuál es el cateto adyacente? Es el que está al costado siempre del vector, al costado del ángulo, miren. En esta ocasión es A en Y, ya no es A en X, es A en Y por la magnitud de A. En el seno de gamma que tenemos al cateto opuesto. ¿Cuál es el opuesto en este caso? Es el que está al otro lado
del ángulo, que en este caso es el vector x, a en x. Entonces es a en x por la magnitud del vector a. Y despejando, entonces tendríamos que en este caso, cuando el ángulo sea este, esto va a ser al revés. Entonces en este caso vamos a cambiar y este va a ser el seno y este va a ser el coseno. Seno de gamma, coseno de gamma. Cuando nos den este ángulo de aquí, cuando nos den el ángulo de aquí, podemos aplicar lo que hemos visto anteriormente. Cuando nos den el ángulo de aquí, aplicamos esta otra fórmula. Para esto puedes usar la siguiente regla. El coseno siempre va a ser el que relaciona a la magnitud del vector con la componente que está al costado del ángulo. Si quieres puedes decir que coseno es igual a costado. Ahí va un truco. Entonces, en este caso el coseno va a ser para hallar AX. Porque está al costado, coseno de costado. Claro, no es de costado, ¿no? Pero si no, puedes recordarlo de esa manera. Entonces va a ser la magnitud de A por el coseno. Y vamos a hallar la componente en Y. Y la componente en X siempre es opuesto. El seno se aplica para hallar el opuesto. Entonces, este es el vector, el ángulo, y el opuesto es en X. Y nada más quedaría hallarlo. A en X es igual a 25 por el seno de gamma. Gamma vale 40 grados. Por el seno de 40 grados. Y A en Y es 25 por el coseno de 40 grados. Y los resultados son los siguientes: 19.15 y 16,07. Ahora, ¿qué pasa si nosotros no tenemos el ángulo? ¿Recuerdas a qué era igual el ángulo? El ángulo nos indicaba la dirección de un vector. Entonces, en el siguiente video vamos a hallar la dirección de un vector.